Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes, estamos nuevamente con Santo Tomás de Aquino y con este concepto que es la simplicidad de Dios en esta cuestión 3, la simplicidad de Dios. ¿Qué debemos entender por simplicidad? Bueno, para entender la simplicidad tenemos que retrotraernos al texto de Platón, que yo diría en todo caso que es el Fedón. Es el Fedón donde se ve más propiamente esto de la simplicidad y la composición. ¿Qué es aquello que es simple? Lo simple es aquello que es indivisible. Indivisible. Y para Platón, ¿qué era aquello indivisible? Todo lo que estuviera en el mundo inteligible era indivisible. Era unívoco, central en ese aspecto y no tenía ninguna especie de composición. Por lo tanto, si nosotros vamos a entender que la simplicidad es aquello que es indivisible, entonces por el otro lado tendríamos que entender que lo compuesto es aquello que está relacionado con todas estas cosas que son divisibles. De ahí que se haga una diferenciación entre estos dos conceptos. Por lo tanto, si nosotros vamos a hablar sobre la simplicidad de Dios, nosotros ya conocemos cómo es la suma teológica, lo explicamos cuando abordamos la cuestión primera, ya abordamos la estructura de la suma teológica, por lo tanto si usted todavía no la conoce, entonces le sugiero que vaya al primer podcast de la suma teológica, la naturaleza de la doctrina sagrada, y ahí estuvimos viendo la estructura de la suma teológica. Por lo tanto, si nosotros ya sabemos esto, ya sabemos la estructura, vamos a ver que hay ciertas objeciones a las preguntas planteadas en los artículos de la suma teológica. Y si vamos a hablar entonces de la simplicidad, que es aquello indivisible, y lo vamos a considerar con respecto a Dios, ¿qué podemos decir? ¿Que Dios es divisible o es indivisible? Bueno, con todo lo que hemos visto, perdón, no con todo lo que hemos visto, con lo poco que hemos visto, a usted le puede parecer largo, hemos hecho podcast de más de una hora, pero fíjese que eso es poco con respecto a toda la obra de la suma teológica. Por lo tanto, con lo poco que hemos visto, podemos responder que Dios es simple, es indivisible y no divisible. Podemos responderlo sin ningún apuro, sin ninguna problemática. Pero el tema no es ese, ¿no? El tema no es llegar y responder algo. El tema es, justamente como lo hemos aprendido en la cuestión 2, demostrarlo. Demostrarlo. ¿Cómo es que Dios es simple? Entonces, vamos a partir como hemos partido siempre. Vamos a ver las objeciones, el set contra, el respondo y la apelación a las objeciones directamente, a las primeras objeciones que se hicieron. Así que, bueno, son por lo menos 8 artículos, ¿eh? Son por lo menos 8 artículos. Así que vamos a ver estos 8 artículos. Bueno, el primer artículo nos dice: Dios ¿es o no es cuerpo? ¿Dios es o no es cuerpo? Se nos presenta la primera objeción. Parece que Dios es cuerpo. Parece ser que Dios es cuerpo. Y no hay nada más que 5 sustentos para decir que en realidad Dios es cuerpo. Veamos el primero. Dice: cuerpo es lo que tiene 3 dimensiones. Pero la Sagrada Escritura atribuye a Dios 3 dimensiones. Pues dice Job en el
Job 11, 8 al 9, es más alto que el cielo. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Su medida tiene la longitud de la tierra y la latitud del mar. Por lo tanto, Dios es cuerpo. Parece que el Job 11.8 nos está sugiriendo justamente algunas medidas sobre Dios. Por lo tanto, ahí hay un primer sustento a la objeción de que en realidad Dios sí es cuerpo. Vamos con la número 2. Todo lo que tiene figura es cuerpo, pues la figura es una cualidad con respecto a la cantidad. Dios parece que tiene figura, según lo escrito en el Génesis 1.26. ¿Qué dice el Génesis 1.26? Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. La figura también es llamada imagen según aquello que se relata en el Hebreos 1.3, esplendor de gloria y figura de su sustancia. Esto es, obviamente, imagen. Por lo tanto, por estos versículos podemos decir que Dios es cuerpo. Tercer sustento, todo lo que tiene partes corpóreas es cuerpo, obviamente, y la Sagrada Escritura atribuye a Dios partes corpóreas. Se dice en el libro de Job 44, si tienes brazos como Dios, y en el Salmo 33.16, los ojos de Dios miran a los justos. Y en el Salmo 117.16, la derecha de Dios hizo proezas. Entonces todos estos versículos nos sugieren parte del cuerpo de manera explícita. Nos dicen, si tienes brazos como Dios, los ojos de Dios, o sea, ya ahí hay cuerpo. Y finalmente se dice que también tiene una especie de corporalidad espacial, porque dice a la derecha. Se dice a la derecha de Dios hizo proezas. Así que esto nos sugiere que hay cuerpo. Vamos con el cuarto sustento. Los cuerpos ocupan lugar, y en la Escritura hay cosas que ocupan lugar y que se atribuyen a Dios. Pues dice el Isaías 6.1, vi al Señor sentado. Y en el Isaías 3.13 dice, el Señor está de pie para juzgar. Por lo tanto, siguen sugiriendo que hay cuerpos. Estas Sagradas Escrituras siguen sugiriéndonos que hay cuerpos. El quinto sustento, nada puede ser punto de partida o de llegada de un movimiento si no es cuerpo o algo corporal. Estamos hablando del movimiento. Pero en la Escritura se dice que Dios es el punto de llegada. ¿Dónde nos dice eso? En el Salmos 33.6, llegad a Él y seréis iluminados. Y punto de partida también en el Jeremías 17.13, quienes se alejan de ti verán escritos sus nombres en la tierra. Y aquí, por lo tanto, nos sugieren también que Dios es cuerpo. Estos son los 5 sustentos. Son los 5 sustentos de que Dios sería cuerpo. Vamos con el set contra de Aquino. Dice el Juan 4.24, cita el Juan 4.24, que dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y aquí, solamente con este versículo, podemos encontrar entonces contradicciones, ¿no? Porque todos los versículos que citamos anteriormente nos sugieren un cuerpo, y ahora resulta que en el Juan 4.24 Dios es espíritu. Vamos con el respondo, con el análisis pormenorizado que hace Aquino a las objeciones. Aquino dice, en absoluto Dios es cuerpo, o sea, Dios no es cuerpo de ninguna manera. Y esto se puede demostrar de 3 modos. Porque ningún cuerpo mueve a otro si a su vez no es movido, como se puede comprobar examinando cada caso. Esto ya lo habíamos visto en la cuestión 2, en las 5 vías tomistas, que no puede haber un movimiento infinito de cosas. Eso ya lo habíamos hablado. Y ha quedado demostrado que Dios es el primer motor que no es movido, ojo. De donde se concluye que Dios no es cuerpo. Con esto ya, o sea, el movimiento ya hace que Dios no sea cuerpo. El movimiento con respecto al primer motor. Es necesario que el primero exista en acto y no en potencia,
pues aun cuando en un mismo ser que pasa de la potencia al acto, la potencia puede verse cronológicamente anterior al acto, pero la verdad es que esto no es así. Es decir, lo que está en potencia no pasa al acto, sino por un ser en acto. Por eso es que se puede pasar de la potencia al acto, por un ser que está en acto. Y eso ha quedado demostrado nuevamente en la cuestión segunda. En la cuestión segunda, en el artículo 3. Por lo tanto, es imposible eh, que en Dios algo esté en potencia. Sin embargo, todo cuerpo está en potencia, por cuanto que todo lo que es continuo, en cuanto tal, es divisible infinitamente. ¿Mm? Luego es imposible, es absolutamente imposible que Dios sea cuerpo. Eh, Dios además es el más noble de todos los seres. Es imposible que algún cuerpo sea el más noble entre todos los seres, puesto que el cuerpo o es vivo o no lo es. Y evidentemente un cuerpo vivo es más noble que un cuerpo no vivo. No obstante, un cuerpo vivo no vive en cuanto cuerpo, porque de ser así, entonces todo cuerpo sería viviente y podría vivir para siempre. Y es necesario que viva por otro. Es necesario que viva por otro. Entonces el cuerpo siempre, por ejemplo, va a depender de qué? Del alma. De eso va a depender. Aquello por lo que vive un cuerpo es más digno que el cuerpo. Por lo tanto, es imposible que Dios sea cuerpo. Dios no es cuerpo. Dios está en acto, hace que las cosas pasen de la potencia al acto, porque como ya vimos en la cuestión segunda, es absolutamente necesario que haya un ser principal. Vamos entonces con las objeciones directamente. Acuérdense que veíamos la primera objeción que se decía que el cuerpo tiene tres dimensiones y que Dios también las tenía, de acuerdo con algunos versículos. Pero como se ha dicho en la cuestión primera, en el artículo 9, la Sagrada Escritura nos transmite lo espiritual y divino bajo imágenes corporales, y de ahí que cuando atribuye a Dios una triple dimensión, lo hace designándole una cantidad virtual por su semejanza a la cantidad corpórea. De este modo, por la profundidad, se designa la facultad que tiene de conocer lo oculto, por la altura, la fuerza de su poder por sobre todas las cosas, por la longitud, la duración de su ser. Es decir, es todo en el sentido alegórico desde ese punto de vista, en el sentido pedagógico, para que el hombre entienda o alcance a entender esta divinidad que en esencia es inefable. ¿Ya? Esto lo habíamos visto también ya en la cuestión primera. Por eso es tan importante, chicos, que vayamos en orden en la suma teológica. No es cuestión de leer cualquier artículo, de leer cualquier cuestión. Es importante que partamos desde lo más principal, que era en este caso la doctrina sagrada, porque si usted lee esto, es el mismo Aquino quien lo envía a usted a ver las otras cuestiones. Por lo tanto, es sumamente importante que también escuche los podcasts anteriores o lo lea. No hay ningún problema. Vamos con el artículo 2, que hablaba sobre la figura y la semejanza. Aquí no nos dice, se afirma que el hombre es imagen de Dios, no en cuanto cuerpo, sino en cuanto que el hombre supera a los otros animales. De ahí que el Génesis 1.26, después de decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, añade, para que domine sobre los peces del mar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el hombre supera a todos los animales por su razón y entendimiento. De ahí que por su razón y entendimiento, que no son corpóreos, el hombre está hecho a imagen de Dios. Claro, hay mucha gente que cuando lee justamente esta parte del Génesis, de que el hombre está hecho a imagen y semejanza, el Génesis 1.26, la gente cree que entonces Dios debe ser como una especie de hombre, una especie de cuerpo, un hombre en definitiva, alguien
dos piernas, dos brazos, dos ojos, etcétera, todos los atributos que se le dan al hombre. Pero fíjense que no, nos asemejamos a Dios por el entendimiento, por tener razón y entendimiento. Y estas cosas no son corpóreas. Por lo tanto, la semejanza no es corpórea, sino que la semejanza es inteligible. ¿Mm? Vamos con la tercera. Dice, la tercera objeción decía, todo lo que tiene partes corpóreas es cuerpo. Ya habíamos dicho que es una obviedad. Bueno, aquí nos responde directamente que en la escritura los miembros del cuerpo se atribuyen a Dios por cuanto sus funciones tienen cierta semejanza con las acciones divinas. Así como la función del ojo es ver, al hablar del ojo de Dios se está designando la facultad que tiene para verlo todo intelectualmente sin necesidad de los sentidos. Y lo mismo se dice de los otros miembros del cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, obviamente, estamos tomándolo en un sentido pedagógico. Vamos con el sustento cuarto, que dice los cuerpos ocupan lugar. Aquí nos dice que todo lo que ocupa lugar no se atribuye a Dios más que por cierta semejanza, nuevamente. Así se dice que está sentado por su inmutabilidad y autoridad y que está de pie por su poder para someter cuanto se le oponga. Por lo tanto, también lo mismo, hay un sentido alegórico, un sentido pedagógico. Y finalmente, el sustento quinto dice, nada puede ser punto de partida o de llegada de un movimiento si no es cuerpo o algo corporal. Y aquí decíamos en el Salmo 33.6, llegad a él y seréis iluminados, y como punto de partida el Jeremías 17.13, que dice, quienes se alejan de ti verán escrito su nombre en la tierra. Y aquí nos responde a esto diciendo, bueno, a Dios no se accede por pasos corporales, estando como está en todas partes, sino por la mente y el corazón. Del mismo modo se aleja uno de él. Es así como al acercarse y al alejarse tiene la semejanza, claro, de un movimiento corporal, de un movimiento local, pero en realidad designan un afecto espiritual. Es por eso que se habla de ese modo. Por lo tanto, artículo 1, Dios, eso no es cuerpo. No es cuerpo, respondemos directamente, no es cuerpo, de acuerdo con Santo Tomás de Aquino. Vamos al artículo 2, dice, ¿en Dios hay o no hay composición de forma y de materia? ¿En Dios hay o no hay composición de forma y de materia? Interesante este tema, interesante, porque nosotros ya habíamos dicho anteriormente que Tomás de Aquino acepta esto de la teoría aristotélica, la comprende, la entiende. Entonces, si digamos todo estaba compuesto de forma y materia, aunque Aristóteles también hablaba de unas formas separadas, la pregunta es muy atingente. ¿Hay o no hay composición de forma y de materia en Dios? Veamos. Tenemos la objeción que dice que hay razones para pensar que en Dios hay composición de forma y de materia. La hay. Vamos a ver los sustentos. El primer sustento dice, todo lo que tiene alma está compuesto de materia y forma. Aristóteles, esto ya lo sabemos, puesto que el alma es la forma del cuerpo. Pero la Escritura atribuye existencia de alma en Dios. Cuando en Hebreos 10:38 dice, mi justo vive de la fe, pero si se aparta de mí, no tendrá la complacencia de mi alma. Por lo tanto, de esto se deduce que Dios está compuesto de materia y forma. De materia y forma. Por esta atribución que le hace el Hebreos 10:38. Vamos con el segundo sustento. La ira, la alegría, las pasiones propias de un ser, ¿no es cierto?, son cosas compuestas, tal como se dice en De Anima, que es el libro de Aristóteles sobre el alma. En consecuencia, como todas estas pasiones son propias de seres que tienen composición, ahí hay cuerpo. Pero en la Escritura a Dios se le atribuyen estas cosas además, pues. En el Salmo 105:40 dice, el Señor
airado, volcó su ira contra su pueblo. Es decir, no podría tener ira si no fuera compuesto. Entonces es compuesto. Por lo tanto, Dios está compuesto de materia y de forma. Nada que hacer. El tercer sustento dice, la materia es el principio de individuación. Pero Dios aparece como ser individual, pues su ser no se aplica a muchos, es solamente uno. Por lo tanto, está compuesto de materia y de forma, porque la materia responde al principio de individuación. Tenemos que explicar un poco qué es el principio de individuación. Y esto puede ser un poco largo, de hecho podríamos hablar de un podcast nuevo en cuanto al principio de persona, ¿ah? De individuo en la filosofía. Así que vamos a hacerlo, bueno, vamos a tener que hacerlo de manera más rápida y más sintetizada para que podamos avanzar en esto de Tomás de Aquino, ¿ok? Entonces, primero que todo, vamos a ir de esta forma al concepto de persona, porque con eso vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con el concepto de persona. ¿Y qué era el concepto de persona para los griegos? Fíjense qué curioso porque la etimología de la palabra persona corresponde al latín en persona, ¿no? La cual puede ser rastreada desde el griego, que en griego se dice prosopon o prosopón. ¿Y qué significaba esto de prosopón? Significaba delante de la cara. Pros significa delante y opos, prosopón, cara. Y en efecto la palabra era utilizada para designar la máscara usada por un actor en una tragedia o en una comedia. Eso era el concepto de persona en la antigua Grecia. Más tarde los filósofos como Platón y Aristóteles tomarían el concepto de persona haciéndolo igual, equivalente o equiparable al concepto de ciudadano. Bueno, y ahí es donde Platón, como sabemos en la República, utiliza este concepto del ciudadano persona que toma protagonismo en la República. Epícteto también nos da un concepto de persona. Sobre todo, bueno, él era un filósofo del estoicismo. Y fíjense lo que decía Epícteto. Decía, recuerda que tú no eres otra cosa que actor de un drama, el cual será breve o largo según la voluntad del poeta. Y si a éste le place que representes la persona de un mendigo, trata de representarla en forma adecuada. De igual modo, si te es asignada la persona de un cojo, de un magistrado o de un hombre común, tienes que hacerlo de la misma forma, representando fielmente lo que te tocó, puesto que a ti solo te corresponde representar bien a la persona que se te destina. Cualquiera sea, corresponde a otro elegirla. Por lo tanto, Epícteto creía justamente en un sino, en un destino con respecto al papel que todos desempeñamos en la vida. Eso era una persona. Una persona era lo que hacía, lo que se le estaba designado por una autoridad más elevada. Y el historiador Polibio concebía el concepto de persona como un individuo que ejercía una función de un grupo con dignidad moral que lo precedía. Pero no usaba la palabra individuo Polibio, usaba otra palabra. ¿Por qué lo digo? Porque va a ser otro filósofo el que va a usar el concepto de individuo. ¿Quién va a ser ese? Va a ser Boecio, que encontró de hecho una definición para persona diciendo: persona es la sustancia individual de naturaleza racional. Si se fijan, Boecio entonces complementa mucho más y sintetiza mucho más lo que veíamos en Platón y Aristóteles. Se apoya del concepto de individualidad, diciendo que es por esta forma que conocemos a la persona, por su particularidad y no por su universalidad. En efecto, tiene toda la razón Boecio, porque
Eh, Fíjense que su tratado sobre la división, ahí se ve perfecto en su tratado sobre la división. Y no solamente en el tratado de la división, nosotros podríamos ir incluso más atrás con la isagoge de Porfirio. ¿Mm? Recordemos que en la isagoge de Porfirio, que también vamos a hablar de eso más adelante, están los géneros, están las especies, el género generalísimo, es decir, el género que no tiene más género para arriba, es la sustancia, y la especie que no tiene más especies es la especie especialísima, es el hombre, es el hombre. Pero ¿cómo no va a ser el hombre género de Sócrates o Platón? Y ahí dice Boecio algo increíblemente interesante. Él dice, Platón y Sócrates son individuos, no se pueden dividir. Eso significa individuo. Fíjense, algo que no se puede dividir. Individuo. Recordemos que siempre, bueno, no siempre, no en todos los casos, pero es contra. Es contra. Recordemos los escritos, por ejemplo, de Marco Tulio Cicerón. In Catilinariam, contra Catilina. Inaudito, contra lo audito. Indescriptible, contra de lo descriptible. ¿Se dan cuenta? Entonces el individuo no es divisible. No es divisible. Y fíjense lo que dice acá. Volvamos al tercer sustento del artículo 2 de esta cuestión que estamos viendo en Santo Tomás de Aquino. Dice el tercer sustento, lo voy a repetir todo nuevo. La materia es el principio de individuación. La materia es indivisible, pero Dios aparece como ser individual, es también indivisible, pues su ser no se aplica a muchos. Entonces esa relación de individualidad que tiene tanto Dios como la materia lo hace semejantes y por lo tanto está compuesto de materia y forma. Todo esto, ¿no es cierto?, para llegar a aquello. Les debo esto de Boecio como el individuo, ¿no? El concepto de individuo. Pero ya lo expliqué de manera breve en este sentido. Vamos con el set contra. ¿Qué dice Tomás de Aquino? En general dice, todo compuesto de materia y forma es cuerpo. Eso es cierto. La cantidad es una dimensión propia de la materia, pero Dios no es cuerpo. Dios no es cuerpo. Y esto quedó demostrado en el artículo anterior, ¿no es cierto? En el artículo 1 dijimos, bueno, Dios es cuerpo o no es cuerpo, y dijimos que no. Entonces, para ser coherente, esto ya fue demostrado. Por lo tanto, Dios no está compuesto de materia y de forma. Y Dios, en ese sentido, no es un cuerpo. Ese fue el set contra. Vamos con el respondo. Dice, es imposible que Dios sea materia. Primero porque la materia es lo que está en potencia. Pero se ha demostrado que Dios es puro acto, sin ningún tipo de potencialidad. Eso ya lo dijimos en el artículo 1. De ahí que sea imposible que Dios sea un compuesto de materia y forma. Perfecto. Segundo, porque todo compuesto de materia y forma es perfecto y bueno por su forma. De ahí que sea bueno por participación, por cuanto la materia participa de la forma. Pero lo que es bueno y óptimo, Dios, ¿no es cierto? Dios es bueno y óptimo, no es bueno por participación, puesto que lo bueno por esencia es anterior a lo bueno por participación. Y Dios es bueno en esencia, por cierto. De ahí que sea imposible que Dios sea un compuesto de materia y forma. Tercero, porque todo lo que actúa lo hace por su forma. La relación de un ser con su obrar está determinada por su relación con la forma. Pero el ser, que es el primero y que obra por su propia naturaleza, también será el primero como forma y por su propia naturaleza. Como quiera que Dios es el primer agente, por cuanto es la primera causa eficiente. Y esto se demostró en la cuestión 2, en el artículo 3. Y por esto se concluye también que por esencia su forma no tiene nada que ver con el compuesto de materia y forma, sino que es pura forma. Vamos a las objeciones directas. Recordemos que en la objeción primera decía todo lo que tiene alma está compuesto de materia y forma. Bueno, se le responde a esto directamente que atribuir alma a Dios se hace por semejanza con el acto,
porque al querer algo nosotros, lo queremos por nuestra alma. De ahí que se diga que algo complace el alma de Dios porque es conforme a su voluntad. Queda clarísimo. La segunda, acuérdense que la segunda hablábamos de que la ira, que todas estas pasiones pertenecen a los seres compuestos. Y bueno, responde a esto Aquino diciendo: atribuir la ira y cosas parecidas a Dios se hace por su semejanza con el efecto, porque propio de la ira es castigar, de ahí que su castigo sea llamado metafóricamente ira. Claro, no es que Dios se enoje, Dios castiga, pero no es por una cuestión de enojo, no es que se haya dejado llevar por las pasiones, ¿no? Es ridículo. Vamos con el artículo, con el sustento tercero. Dice que en la materia es el principio de individuación. Todo esto que hablamos del principio de individuación. ¿Qué responde Aquino? Las formas que se da en la materia se individualizan por la materia, que por ser primer sujeto y fundamento, no puede ser de otro. Eso es muy cierto. La materia es primer fundamento, es primer sujeto. La forma, por su parte, en cuanto tal, a no ser que algo lo impida, sí puede darse en otros muchos. Pero aquella forma que no se individualiza por la materia, sino que se fundamenta en sí misma, se individualiza a sí misma, no pudiéndose dar en otro. Y esta es la forma propia de Dios, de donde no se concluye que tenga materia. Claro, porque nosotros hablamos de la materia y la forma de dos formas. Claro, porque por un lado decimos que está la materia, podríamos decir la materia próxima, como se hace en los estudios de Aristóteles. La materia próxima es aquella materia entendida como materia y forma. Y la materia remota, que es la contraria a la próxima, es esa materia que es como primer sujeto. ¿Ya? Y también está la forma. También está la forma cuando se entiende con la materia, y la forma también como separada. Entonces, si usted empieza a sopesar y empieza a decir, bueno, tengo la materia próxima y la forma, obviamente la forma es anterior. Y de ahí se dice que, bueno, se concluye de que Dios no es materia, sino que es pura forma. Por lo tanto, ¿hay o no composición de forma y de materia? No, no hay composición de forma y materia. Vamos con el artículo 3. ¿Dios es o no es lo mismo que su esencia o naturaleza? ¿Es o no es lo mismo que su esencia o naturaleza? Artículo 3. Las objeciones. Parece que Dios no es lo mismo que su esencia o naturaleza. Parece ser que Dios no es lo mismo que su esencia o naturaleza. Veamos esto porque parece complicado, ¿no? Miren la pregunta del artículo 3. ¿Es o no es lo mismo que su esencia o naturaleza? Las objeciones dicen que no es lo mismo. Vamos a ver el sustento. Primer sustento dice: nada está en sí mismo. Nada está en sí mismo. Pero la esencia o naturaleza de Dios, la deidad, se dice que está en Dios. Por lo tanto, parece que Dios no es lo mismo que su esencia o naturaleza. Claro, pareciera que cuando hablamos de la esencia o naturaleza de Dios, hablamos de una deidad. Y eso tendría que estar separado. Tendría que estar separado de Dios. Ese es el primer sustento. Vamos con el segundo. Dice: el efecto se parece a su causa, porque el que obra hace lo semejante a sí mismo. Pero en las cosas creadas no es lo mismo el supuesto que su naturaleza, pues no es lo mismo el hombre que su humanidad. Por lo tanto, tampoco Dios es lo mismo que su deidad. Claro, si nosotros lo vemos desde este punto de vista, podríamos decir que la esencia es un efecto de Dios. Entonces, si nosotros decimos efecto, se parece a su causa. Claro, se parece a su causa, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y lo que estamos tratando de responder en este artículo: ¿es o no es lo mismo que su esencia o naturaleza? Si Dios es o no lo mismo que su esencia y su naturaleza. ¿Ya? Entonces, esos serían los dos sustentos a las objeciones. Vamos con el set contra. De Dios se dice que es vida y no solo que es viviente. Como queda claro en Juan 4:6,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. De este modo, lo que es la vida para el viviente es la deidad para Dios. Por lo tanto, Dios es la misma deidad. Es la misma deidad. Es su propia naturaleza, es su propia esencia. ¿Ya? No hay algo distinto de él. ¿Ok? Vamos entonces. Bueno, ¿y esto cómo lo sabemos? Bueno, si el Juan 14:6 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, nos dice que ya es su propia esencia. Nos dice que es su propia esencia. Claro, yo estoy uniendo, estoy haciendo copulativa la oración del Juan 14:6. Soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Uh-huh. Vamos con el respondo, vamos con el análisis pormenorizado. Dios es lo mismo que su esencia o naturaleza, dice Aquino. Responde de decir afirmativamente al artículo. Para entender esto hay que saber que en las cosas compuestas de materia y forma es necesario que se distingan la esencia o naturaleza y el supuesto, porque la esencia o naturaleza comprende todo lo que entra en la definición de la especie. Así, humanidad, que es la esencia, comprende en sí misma todo lo que entra en la definición de hombre, pues decir este hombre es hombre significa decir humanidad. Esto es aquello por lo que el hombre es hombre. Pero la materia individual, con todos los accidentes propios de su individuación, no entra en la definición de la especie, pues en la definición de hombre no entran carne o huesos, o blancura o negrura, etc. De donde se sigue que esa carne y esos huesos y otros accidentes que determinan una materia no entran en la definición de humanidad, y sin embargo sí entran en lo que es el hombre. De ahí que lo que es el hombre incluye algo que no incluye la humanidad. Por eso no es totalmente idéntico hombre y humanidad, sino que por una humanidad hay que entender lo formal del hombre, pues los principios que la definen son el aspecto formal con relación a la materia que individualiza. Así pues, en aquellas cosas que no están compuestas de materia y forma, como Dios, por ejemplo, en las cuales la individualización no se da por la materia propia, no se da por una materia determinada, sino que se individualizan por su misma forma, es necesario que la misma forma sea su principio subsistente, y de ahí que en ellas no haya diferencia entre supuesto y naturaleza. De este modo, como Dios no es compuesto de forma ni de materia, como habíamos demostrado en el artículo anterior, es necesario que Dios sea su deidad, su vida y cualquier otra cosa que en este sentido se diga de Dios. Dios es su propia esencia, es su propia naturaleza. Claro, entonces se fijan cómo es que Dios cae en un único concepto, en una única naturaleza, en una única esencia. No puedo separarlo, no puedo separar la esencia de Dios diciendo que es otra cosa. Sí se puede hacer en el hombre. El hombre, ¿no es cierto? Cuando hablamos del hombre hay humanidad. Esa es la esencia del hombre, la humanidad. Uh-huh. Y sin embargo, porque ahí decía Aquino, los accidentes del hombre no entran en la humanidad. Pero esos accidentes son propios del hombre. Son propios del hombre. Pero no entran en el concepto de humanidad. Su humanidad es su esencia. Es su esencia. Pero estas especies no entran en ese concepto. Entonces se dan cuenta que ahí sí hay una separación entre hombre y su esencia, entre hombre y humanidad. En cambio en Dios no pasa eso. En Dios no pasa eso. Dios es su propia esencia y su propia naturaleza. Uh-huh. Espero que haya quedado claro en ese sentido. Vamos a las objeciones. La primera decía: nada está en sí mismo, pero la esencia o naturaleza de Dios, la deidad, se dice que está en Dios. Aquí nos responde así: no podemos hablar de las cosas simples sino como lo hacemos de las compuestas, que son la base de nuestro conocimiento. Así, al hablar de Dios, hacemos uso de nombres concretos para dar a entender su subsistencia, pues para nosotros no subsisten más que los compuestos
o hacemos uso de nombres abstractos para dar a entender su simplicidad. Por eso cuando se dice que la deidad o la vida o algo parecido que están en Dios, tal distinción se encuentra en nuestro modo de entender y no es que sea algo que sea efectivo, que sea real. Lo que hemos hablado tanto del aspecto pedagógico, el aspecto alegórico, ¿no? En segundo lugar, bueno, el efecto se parece a su causa. Ese era el sustento de la objeción primera. Y aquí nos responde, bueno, los efectos de Dios son imitación suya, no perfecta, pero limitada. Esto es así porque lo que es uno y simple no puede ser representado más que en formas múltiples. Al ser múltiples, claro, son compuestas y por ser compuestas no es lo mismo en ellas el supuesto que la naturaleza. Claro, esto no representa la naturaleza verdadera de Dios. Vamos con entonces el artículo cuarto. Vamos con el artículo cuarto. Ya llevamos la mitad, ¿eh? Llevamos la mitad de los artículos. Y dice, en Dios, ¿es o no es lo mismo su esencia y existencia? ¿Es o no es lo mismo su esencia y existencia? Claro, nos puede parecer, por eso es que la Suma Teológica no hay que leerla de buenas a primeras, no podemos leerla de buenas a primeras, tenemos que haber leído antes algunas cosas de Tomás de Aquino, porque fíjense que en Tomás de Aquino, antes de la Suma Teológica, mucho antes, hay un libro que habla sobre la esencia. Hay un libro que habla sobre la esencia, que de hecho lo nombramos en la biografía de Tomás Aquino. Y de hecho ese trabajo de Tomás de Aquino se llama De Ente et Essentia, del año 1252. De Ente et Essentia. Entonces, para comprender qué es el ser y qué es la esencia, tenemos que leer este tratado, porque ahí es abordado el concepto de ente y esencia o de esencia y existencia. Y es justamente lo que nos están preguntando en el artículo 4 de la cuestión 3. ¿En Dios es o no es lo mismo su esencia y existencia? ¿Se dan cuenta? Entonces usted va a llegar a leer esto en la Suma Teológica y no va a entender nada. Vamos a explicar brevemente qué es para Aquino la esencia y la existencia. En primer lugar, vamos a describir la esencia, ¿ya? Bueno, en general para Tomás de Aquino los entes, los seres, tienen esencia y existencia, ¿no? Tienen esencia y existencia. El ser tiene que ver con la existencia. Tiene que ver con la existencia. El tema es que la existencia es aquello que hace que el ente sea ente. Es aquello que hace que el ente sea ente. Y por lo tanto, la existencia va a responder a la pregunta: ¿existe o no existe? En cambio, la esencia determina el modo de ser de los entes y responde a la pregunta ¿qué es? Responde a la pregunta ¿qué es? Por lo tanto, como la existencia es lo más íntimo, en una cosa, esto lo dice Santo Tomás, lo vamos a ver después, de hecho lo vamos a volver a repetir. Como es lo más íntimo en una cosa, es el fundamento de la esencia. Es el fundamento de la esencia. No es un atributo de la esencia. Por cierto que no. Y claro, o sea, es muy simple. Si yo quito la existencia, ¿de qué va a haber esencia? Por ejemplo, nosotros decíamos ya que la existencia responde a la pregunta ¿existe o no? Pongamos el ejemplo de un hombre. Perfecto, un hombre existe. Este animal existe. ¿Y qué es? Bueno, es un hombre. Por lo tanto, imagínense si le quitamos la existencia, no habría esencia.
Ujú. Sin el acto de existencia, la esencia no tendría ser. Y ahí no podríamos hablar de nada si no partimos por la existencia. Em, Ahora, esto se aplica, como lo acabamos de hacer en el ejemplo, esto se aplicaría a los seres finitos. A los seres finitos. Podríamos decir que los seres, de alguna manera, estos seres finitos, tienen una composición de existencia y de esencia. Pero es lo mismo en Dios, y esto es lo que quiere responder el artículo cuarto. O sea, en Dios, ¿eso no es lo mismo su esencia y su existencia? ¿Eso no es lo mismo? Ya vimos que en los seres finitos no es lo mismo. No es lo mismo la existencia que la esencia. De hecho, podríamos agregar que nuestra existencia siempre es con respecto a algo más. ¿Mm? O sea, se da nuestra existencia por un acto anterior. Por un acto anterior. Entonces, cuando hablamos de seres finitos, la existencia y la esencia no es lo mismo. No es lo mismo. Pero, ¿qué pasará en Dios? ¿Qué pasará en Dios? ¿Es lo mismo? ¿Será lo mismo la existencia y la esencia en Dios? Bueno, en las primeras objeciones entonces dice que hay razones para pensar que en Dios no es lo mismo esencia y existencia. Veamos el primer sustento. De ser así, nada se añadiría al ser divino. Como quiera que el ser al que no se le añade nada no es más que el ser en abstracto aplicable a todo. Y ahí se sigue que Dios es el ser en abstracto aplicable a todo. Pero esto es falso, según aquello que dice Sabiduría 14:21. Porque, ¿qué dice 14:21 de Sabidurías? A leños y piedras les impusieron aquel nombre sublime. Por lo tanto, la existencia de Dios no es lo mismo que su esencia. No es lo mismo que su esencia. En el segundo sustento se dice, de Dios podemos saber si existe, como se dijo en la cuestión 2, el artículo 2, pero no qué es. Eso sí que no se puede decir. Lo habíamos conversado un poco de esto ya, que no se puede decir qué es. Por lo tanto, no es lo mismo la existencia de Dios que su esencia o naturaleza, es decir, lo que es. Claro, la existencia quizá no la podemos, siendo cristiano, no se puede negar la existencia de Dios quizá. Pero decir lo que es ya es muy distinto. Es muy distinto. Vamos a ver qué dice don Tomás de Aquino en el set contra. En general dice, está lo que dice Hilario en De Trinitate, el libro séptimo. El ser en Dios no es un accidente. El ser en Dios no es un accidente, sino la verdad subsistente. Lo que subsiste en Dios es su mismo ser. Por lo tanto, aquí estamos uniendo el ser, es decir, la existencia, la estamos uniendo con la esencia. Vamos a ver este detalle pormenorizado en el respondo. Dios no es solo su esencia, como quedó demostrado en el artículo 3, sino que su existencia. Y de esto se puede demostrar de muchas maneras, dice Aquino. En primer lugar, porque todo lo que se da en un ser y no pertenece a su esencia, tiene que ser causado, bien por los principios de su esencia, como ocurre con los accidentes de la especie. Por ejemplo, el poder reír es propio del hombre y brota de los principios de su esencia. Ahí ya nos diferenciamos entre el ser y esencia. O bien por algo externo, por ejemplo, el calor del agua está causado por el fuego. Si en un ser su existencia es distinta a su existencia es distinta a su esencia, es necesario que la existencia de dicho ser esté causado por algo externo a él o por los principios de su propia por los principios propios de su esencia, ¿no? No obstante, es imposible que los propios principios de la esencia de un ser causen su existencia, porque todo ser creado no es causa de su propio existir. Por eso,
siendo distintas en él la esencia y la existencia tiene que ser causada por otro. Lo mismo que le hablamos anteriormente. O sea, el hombre necesita su existencia por causa de otro. Necesita ser causado por otro. Y esto de que el hombre necesite ser causado por otro, ¿se aplica a Dios? ¿Podemos extrapolar eso y decir, bueno, Dios también se causa por otro? Ya dijimos que no, o sea, por lo menos todo lo que hemos visto en las 3 primeras cuestiones, no. Ya vimos que es un primer motor. Es la primera causa eficiente. Por lo tanto, es imposible que en Dios una cosa sea su existencia y la otra su esencia. Esta diferenciación, como ya lo hemos dicho, solamente se da en los seres finitos. Solamente se da en los seres finitos. En un segundo punto, existir es la forma o naturaleza en acto. De hecho, la bondad o la humanidad no estarían en acto si no tuvieran lo que nosotros entendemos por existir. Es necesario, pues, que entre la existencia y esencia en un ser veamos la misma relación que hay entre la potencia y el acto. Fíjense lo interesante de esto, estamos relacionando la existencia y la esencia con la potencia y el acto, la estamos haciendo correlativas. Como quiera que en Dios nada es potencial, eso ya lo resolvimos en el artículo 1, se deduce que en él no hay distinción entre su esencia y su existencia. Así pues, su esencia es su existencia. Su esencia es su existencia. Vamos con el tercer punto del respondo. Así como todo lo que tiene fuego y no es fuego por participación. De la misma forma, lo que tiene existencia y no es existencia es ser por participación. Por su parte, como quedó demostrado en el artículo 3, Dios es su esencia. Dios es su esencia. Si en cambio no fuera su propia existencia, sería un ser por participación y no por esencia. Tampoco sería el primer ser, y sostener esto es absurdo porque ya dijimos que el primer ser era el primer motor. Por lo tanto, Dios es su propio existir y no solo su esencia. Vamos a las objeciones primeras. Habíamos dicho en la primera que, que en Dios no era lo mismo la esencia y la existencia. De ser así, nada se añadiría al ser divino. Es decir, no se le puede añadir nada si fuera existencia y esencia. ¿Qué responde Aquino? Algo a lo que no se añade nada es una expresión que puede entenderse de dos maneras. Una, cuando por naturaleza no se admite algo. Por ejemplo, propio del animal irracional es que no tenga razón. Eso es propio del animal irracional, que no tenga razón. Otra, cuando no se añade nada a algo porque por naturaleza no hay por qué hacerlo. Ejemplo, el animal en general no tiene razón porque no es de su naturaleza tenerla, como tampoco no tenerla. Y el primer sentido expresado, ser sin adición, corresponde al ser divino y el segundo al ser en general. Por lo tanto, es improcedente el primer sustento de las primeras objeciones. Es decir, aquí como en la primera objeción dice, de ser así nada se añadiría al ser divino, pero es que nada se añade al ser divino. A los seres en general se añaden cosas, pero al ser divino no le corresponde ninguna añadidura, ¿no? Vamos con el segundo punto. El segundo punto decía, de Dios podemos saber si existe, pero no podemos saber lo que es. Interesante esa objeción. Y aquí nos dice, el ser puede tener dos sentidos. Uno, con el significado de existir, y otro, con el significado de unión en una proposición. Esto es, cuando el entendimiento une el sujeto con el predicado. Con la primera, es decir, con el significado de existir, no podemos conocer el ser de Dios. Con eso no lo podemos conocer. Y tampoco su esencia. Pero con la segunda acepción, es decir, esta del sujeto y predicado, sí, pues sabemos que la proposición que hacemos de Dios, al decir Dios existe, es verdadera. Y esto lo sabemos ¿cómo sabemos esto? Por sus efectos, como quedó dicho en la cuestión 2, el artículo 2 de la misma cuestión.
Por lo tanto, chicos, esto de que en Dios se da la esencia y la existencia, es lo mismo, sería en Dios, lo tienen que ver más pormenorizadamente, más detalladamente, lo tendrían que ver en el libro de Ente et Essentia. ¿Ya? Lo tendrían que ver en ese libro. Yo he hecho solamente aquí un resumen, algo muy muy resumido de lo que es la esencia y la existencia. Recordemos entonces, vamos a recapitular un poquito este artículo, ya vamos en la mitad, que esencia y existencia no son lo mismo en los seres finitos. En los seres finitos no es lo mismo. ¿Ok? Claro, por un lado está la existencia, bueno, existe o no. Y por otro lado, está lo que el ser es. Un hombre, un gato, etcétera. Pero también está su existencia por otro lado. ¿Mm? Ahora, claro, el ser, la esencia puede existir, incluso podemos mencionarla, la esencia, incluso sin ninguna existencia. Pero para hacerla concreta necesitamos la existencia. Necesitamos la existencia. Y ahí, en los seres finitos, habría una composición de esencia y existencia. Pero eso no pasa en Dios. Eso no pasa en Dios. Dios es su existencia y es también esencia. Es lo mismo, la esencia y la existencia en Dios, como lo resolvemos en el artículo cuarto. Antes de pasar al artículo quinto, que también es muy interesante porque es una contribución un poco también a la lógica, porque dice el artículo quinto, algo les adelanto, Dios pertenece o no pertenece a algún género, pertenece o no pertenece a algún género. Interesante. Pero antes de seguir con este artículo quinto, vamos a hacer una pequeña pausa, chicos. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya hemos estado hablando más de 50 minutos, 56, 57 minutos. Así que vamos a hacer una pausa. Si le ha gustado el podcast hasta aquí, bueno, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, en Patreon y nos vemos en 5 minutitos más. ¿Ya? 5 minutitos más.
Vamos entonces con el artículo quinto, que tiene como pregunta: ¿Dios pertenece o no pertenece a algún género? Las objeciones dicen que hay razones para pensar que Dios pertenece a algún género. ¿Y cuál es el sustento de decir que Dios pertenece a algún género? Ojo, antes debemos explicar el género, ¿no? El género se debe entender de manera aristotélica. Recordemos que Aristóteles, en su Organon, nos hablaba del género y la especie. Claro, teníamos un género, por ejemplo, animal, y la especie, hombre. Entonces ahí tenemos género y especie. Esto lo entendemos desde el punto de vista de la lógica y del punto de vista también desde la división, como lo veíamos en Boecio, ¿no? Bueno, veamos los sustentos entonces. El primer sustento es que la sustancia es el ser que subsiste por sí mismo. Y esto corresponde sobre todo a Dios. Dios es sustancia. Por lo tanto, Dios pertenece al género, porque pertenece a la sustancia. Claro. ¿Y de dónde sacamos esto de que el género es sustancia? Bueno, eso lo sacamos ya del mismo Aristóteles en las categorías, ya del mismo Porfirio en la Isagoge, ya del mismo Boecio en el Tratado de la División, y también podríamos decir que en el Tratado del Silogismo Categórico, también podríamos sacarlo de ahí. Santo Tomás de Aquino sigue la misma línea. El segundo sustento dice, bueno, cada cosa se mide por algo de su género. Así las distancias por la longitud, las cantidades por el número, etc. Pero Dios es la medida de todas las sustancias, como demuestra el comentarista en Metafísica 10. Por lo tanto, Dios pertenece al género de la sustancia. Seguimos avalando esto. ¿Quién es el comentarista? Bueno, por lo que sé, el comentarista o el comentador fue llamado a Averroes. A Averroes le fue puesto ese epíteto de el comentador. ¿Y el comentador de quién? De Aristóteles. Así que probablemente se refería Tomás de Aquino al comentarista por Averroes se refería. Vamos con el set contra. Según nuestro entender, el género es anterior a su contenido. Pero ni en la realidad ni en el entender algo es anterior a Dios. Por lo tanto, Dios no pertenece a género alguno. No pertenece a género alguno. Vamos con el análisis pormenorizado del respondo. Se pertenece a un género de dos maneras. Una, propia y directamente, como las especies de un género. Ahí tenemos una pertenencia al género. Y otra por reducción, como los principios y las privaciones. Por ejemplo, el punto y la unidad se reducen al género de la cantidad como a su principio, o la ceguera y toda privación también, que se reduce al género del hábito. De ninguna de estas maneras pertenece Dios a un género. Estas son las dos condiciones que hemos dicho por reducción y propia y directamente tal. Cómo es que una criatura, cómo es que algo pertenece a un género. Dios no puede estar ahí. Y hay tres razones que demuestran que Dios no puede ser especie de género alguno. La primera, porque la especie consta de género y diferencia. La relación que hay entre aquello de lo que se toma la diferencia que constituye la especie y aquello de lo que se toma el género es siempre la misma a la que se da entre el acto y la potencia. Así, al llamar al hombre animal racional, animal se toma, por concreción, de la naturaleza sensitiva, puesto que por tener naturaleza sensitiva se le llama a algo animal. Racional se toma de la naturaleza intelectiva, puesto que por tener razón se le llama algo racional. Lo intelectivo se compara a lo sensitivo como el acto a la potencia. Algo parecido sucede claramente con otras cosas. Como quiera que en Dios no hay potencia que añadir al acto. No hay potencia que añadir al acto. Es imposible que pertenezca tanto a un género como a una especie porque no hay potencia. Claro, el género se da con potencia también. Piensen ustedes, animal, hombre. Son conceptos que se dan en potencia. Bueno, la segunda
argumentación o la segunda demostración que tiene Aquino dice que porque siendo Dios su propia esencia, habíamos demostrado en el artículo cuarto, en el artículo precedente, que Dios es su propia esencia y su propia existencia. Si perteneciera a algún género, necesariamente el género sería el ser, ya que género significa esencia de una cosa, pues ésta está en aquello por lo que algo es lo que es. El filósofo Aristóteles, en Metafísica, libro 3, demuestra que el ser no puede tener género alguno, pues todo género tiene diferencias que no pertenecen a su esencia, ya que no puede haber diferencia que no sea ser, porque el no ser no puede ser diferencia. Se deduce de ahí que Dios no pertenece a ningún género. De este modo, Dios no pertenece a ningún género. Y la tercera es porque todas las cosas que pertenecen a un género tienen en común la esencia de dicho género, que es lo que se dice de aquello por lo que algo es lo que es. En cambio, se diferencian en el ser, pues no es lo mismo el ser del hombre que el ser del caballo, ni el ser de este hombre, ni el ser de aquel hombre. Así es necesario que en las cosas de un mismo género se distinga el ser de aquello por lo que es, es decir, la esencia. Ya habíamos dicho que la esencia corresponde a responder qué es. Y bueno, como quedó demostrado en el artículo anterior, en Dios no hay esencia y existencia son lo mismo. No hay diferencia entre esencia y existencia, donde se sigue claramente que Dios no pertenece a ningún género ni a especie alguna, porque si estamos diciendo que la esencia y la existencia es lo mismo, entonces no hay cómo decir que bueno, este género, esta especie, no hay cómo decirlo. Con todo esto queda patente que no tiene ni género ni diferencia tampoco. Y tampoco tendría definición o demostración a no ser por sus efectos, porque la definición contiene género y diferencia. La definición contiene género y diferencia. Y la definición es la base de la demostración. Que Dios como principio no pertenece a género alguno por reducción queda claro por el hecho de que todo principio que se reduce a un género no va más allá de dicho género, como el punto no es más que principio de la cantidad continua y la unidad lo es de la alterna. Dios es principio de todo ser, se va a demostrar más adelante, y de ahí que no pertenezca a ningún género como principio, de ninguna manera. Vamos con las objeciones. La primera objeción decía: sustancia es el ser que subsiste por sí mismo. Bueno, Tomás de Aquino responde a esto directamente diciendo: la palabra sustancia no significa solamente lo que subsiste por sí mismo, pues lo que es ser en cuanto tal no es género, como se demostró, sino que significa la esencia a la que corresponde ser así, esto es, ser por sí mismo. Sin embargo, el ser no es su misma esencia. De este modo queda claro que Dios no pertenece al género de la sustancia, no pertenece al género de la sustancia. En segundo lugar, el segundo sustento hablaba de medidas proporcionadas, pero es necesario que tal medida sea homogénea a lo que se mide. No obstante, Dios no es la medida proporcionada de algo, y sin embargo se dice que es la medida de todo, ya que cuanto más cerca se está de Él, tanto mayor plenitud se tiene. Esto de la medida en Dios e incluso en el alma ya lo habíamos visto con San Agustín de Hipona. Vamos con el artículo sexto. En Dios, ¿hay o no hay algo accidental? ¿Hay o no hay algo accidental? Recordemos los accidentes en Aristóteles, en el órganon, en las categorías. Lo accidental es aquello que cambia, que está sometido al devenir, aquello accesorio porque no puede vivir sin la sustancia. Bueno, parece que hay razones que hacen pensar que en Dios sí hay algunos accidentes. En el primer sustento dice, bueno, la sustancia no es accidente de nada, como se dice en el libro primero de la física de Aristóteles. Pues lo que en un ser es accidente no puede ser sustancia en otro.
como se prueba que el calor no es la forma sustancial del fuego, porque en otros es accidente. Pero la sabiduría, la virtud y similares, que en nosotros son accidentes, se atribuyen a Dios, y por lo tanto en Dios también son accidentes. También son accidentes. Vamos con el segundo sustento. En todo tipo de géneros hay un género primero. Y muchos son los géneros de accidentes. Eso ya lo podemos ver, que hay muchos géneros. ¿En dónde? Bueno, en Boecio. En la Isagoge podemos ver que hay muchos géneros. En el árbol de Porfirio. Consulte usted el diagrama del árbol de Porfirio y se va a dar cuenta que hay géneros. Que hay géneros. Y muchos son los géneros de accidentes. Si los primeros no están en Dios, habrá muchos primeros fuera de Él. Y esto es incongruente que haya fuera de Él. Que nosotros entendamos que hay géneros múltiples y que algunos estén fuera de Él, no es posible. Por lo tanto, como hay géneros de accidentes, y estos quedarían fuera seguramente porque pensemos en la simplicidad de Dios, sería ridículo que algo quedara fuera de Dios. Por lo tanto, los accidentes también están, ¿ya? O por lo menos algunos. Ese es el sustento. Vamos a el set contra, lo que dice Tomás de Aquino. Bueno, el Aquinate dice todo accidente está en el sujeto, pero Dios no puede ser sujeto porque, como dice Boecio, por eso es tan importante, es tan importante leer a Boecio, a Porfirio. Como dice Boecio en el De Trinitate, la forma simple no puede ser sujeto. La forma simple no puede ser sujeto. Por lo tanto, no puede haber algo accidental en Dios, porque la forma simple no es sujeto. Vamos al respondo. Después de lo establecido, queda claro que en Dios no puede haber algo accidental. Primero, porque la relación entre sujeto y accidente es la misma que hay entre potencia y acto, pues el sujeto, en cuanto a accidente, de algún modo está en acto. No obstante, estar en potencia es absolutamente inaplicable a Dios. Es inaplicable que Dios sea potencia. Esto ya lo resolvimos. Segundo, porque Dios es su propio ser, y como dice Boecio en Hebdomad, aun cuando lo que se admite tener algo añadido, sin embargo, el mismo ser no lo admite, como por ejemplo, de lo que es caliente puede tener como añadido algo no caliente, como lo blanco, pero el calor en sí mismo no admite más que el calor. Y en tercer lugar, porque todo lo que es por naturaleza es anterior a lo que es por accidente. Como quiera que Dios es absolutamente el primer ser, en Él no puede haber nada por accidente. Ni siquiera los accidentes per se, esos accidentes que hablábamos nosotros que no, son inseparables, no se pueden dar en Él. Tampoco se puede dar el reír, que es en el hombre, ¿no es cierto? Y de hecho es un accidente per se, en el hombre. Porque este tipo de accidentes son causados por el sujeto, pero en Dios nada puede ser causado, ya que Él es la causa primera, de donde se concluye que en Dios no hay nada accidental. A las objeciones. La primera decía, bueno, la sustancia no es accidente de nada, pero la sabiduría, la virtud y similares que están en nosotros son accidentes y se atribuyen a Dios. ¿Qué dice el Aquinate? Dice, la virtud y la sabiduría no se aplican a Dios y a nosotros unívocamente, como se demostrará más adelante en la cuestión 13, nos falta harto. Por lo que no se sigue que sean accidentes en Dios como lo son en nosotros. Claro, la virtud y la sabiduría se dan como accidentes en nosotros, los seres humanos, pero en Dios se dan como accidentes. Bueno, eso lo vamos a resolver después, dice Aquino. En un segundo punto, bueno, la sustancia es anterior a los accidentes. Los principios de los accidentes quedan reducidos a los de la sustancia, que le son anteriores. Aunque Dios no es lo primero en el género de la sustancia, sino lo primero por encima de todo género y con respecto a todo ser. Es lo primero por encima de todo género. Ya resolvimos la vez anterior, en el artículo anterior, en el artículo 5, que Dios no pertenece a ningún género. Vamos con el artículo 7. Dios
eso no es absolutamente simple. Las objeciones dicen que parece que Dios no es absolutamente simple. En primer lugar, el primer sustento, todo lo que proviene de Dios le imita. Del primer ser provienen todos los seres, del primer bien todos los bienes, pero de todo lo que proviene de Dios nada es simple. Por lo tanto, Dios no es absolutamente simple. Claro, porque, bueno, si fuera Dios simple, entonces todo lo que proviene de Él tendría que ser simple también. ¿Mm? Ese es el primer sustento. Segundo sustento, todo lo mejor hay que atribuirlo a Dios, pero para nosotros lo compuesto es mejor que lo simple, como los cuerpos compuestos son más perfectos que sus elementos, y los elementos más que sus partes. Por lo tanto, no puede decirse que Dios sea completamente simple. No puede decirse que Dios sea completamente simple. ¿Qué dice Aquino contra esto, en el set contra? Cita a Agustín en el libro de Trinitate, en el sexto. Dice: Dios es verdadera y absolutamente simple. Dios es verdadera y absolutamente simple. Esto es lo que dice Agustín en ese texto. Vamos con el respondo. Dios es absolutamente simple, dice Aquino, lo cual puede demostrarse de muchas maneras. En primer lugar, por lo anteriormente dicho en la cuestión 3, en el artículo 3, cuando nosotros decíamos, bueno, es lo mismo su esencia que su naturaleza. Ahí ya está respondido. Y como quiera que en Dios no hay composición ni parte de cantidad, porque no es cuerpo, ni hay composición de forma ni de materia, ni de naturaleza y supuesto, ni de género y diferencia, ni de sujeto y accidente, queda claro que Dios no es compuesto de ningún tipo, sino absolutamente simple. En segundo lugar, porque todo compuesto es posterior a sus componentes y depende de ellos. En cambio, Dios es el primer ser. Dios es el primer ser, como quedó resuelto en la cuestión 2, artículo 3. Y en tercer lugar, porque todo compuesto tiene causa, pues donde hay diversidad no se puede formar un todo si no es por una causa que lo unifica. En cambio, Dios no tiene causa, ya que es la primera causa, como se quedó demostrado en las 5 vías tomistas, que es la cuestión 2, artículo 3. La cuarta, porque en todo compuesto es necesario que haya potencia y acto, y ya vimos que en Dios no existe la potencia y el acto, porque una parte es acto con respecto a otra, o al menos todas las partes están como en potencia respecto del todo. La quinta, porque todo compuesto es algo que no puede aplicarse a cada una de sus partes. Esto resulta evidente en todos los seres de partes distintas, pues ninguna parte del hombre es hombre, o una parte del pie es pie. En cambio, en todos los seres de partes semejantes puede decirse del todo lo que se dice de la parte, como es aire, la parte del aire, o es agua, la parte del agua. De ahí se puede decir. Sin embargo, puede decirse algo del todo que no es aplicable a una de sus partes, eso también es posible. Pues si el todo de agua mide 1,5 metros, lo dicho del todo no es aplicable a su parte. Y así en todo compuesto hay algo que no es lo mismo, aunque todo puede decirse de lo que tiene forma, es decir, que tenga algo que no es lo mismo. Así en lo blanco hay algo que no pertenece a lo que se dice blanco. Sin embargo, en la forma nada le es extraño. Como quiera que Dios es la misma forma, o mejor, el mismo ser, no puede ser compuesto en absoluto, de ninguna manera puede ser compuesto en absoluto. Es absolutamente simple en todos los sentidos, ya lo vimos, no hay compuesto de potencia y acto, no hay compuesto de género, especie, no hay compuesto de existencia o existencia o esencia. Vamos a las objeciones directas. Se dice todo lo que proviene de Dios le imita. Habíamos visto eso. Bueno, aquí nos dice que lo que proviene de Dios imita a Dios como lo causado a la primera causa. Además, propio de lo causado es que de algún modo sea compuesto, porque al menos su existencia es distinto de aquello por lo que es, como quedará demostrado en la cuestión 50. Nos falta tanto, chicos, nos falta tanto, pero esto va a hablarse mucho más adelante, ¿no? Pero, claro, lo causado es compuesto.
es totalmente compuesto. Siempre lo causado es compuesto, pero no podemos decir lo mismo de la causa. ¿Ah? No podemos decir lo mismo de la causa. La causa puede ser eh, simple y sus efectos o todo lo que viene después puede ser compuesto. ¿Mm? O al menos quien recibe esos efectos es compuesto. Em, bueno, también tenemos el segundo sustento que dice que todo lo mejor hay que atribuirlo a Dios. Bueno, aquí no contesta directamente que para nosotros los compuestos son mejores que los simples, porque la bondad perfecta de lo creado no se encuentra en uno solo, sino entre muchos. Pero la perfección de la bondad divina se encuentra en uno simple, como quedará demostrado en la cuestión 4, artículo 2. Entonces vamos a insistir en ello más adelante. Se va a volver a ello más adelante. Y el artículo 8. ¿Dios entra o no entra en la composición de los demás seres? Esto es importante. Este artículo también es importante, el 8. Dios entra o no entra en la composición de los demás seres, porque esto ya lo había reflexionado introspectivamente San Agustín de Hipona. Agustín había dicho algo muy parecido en sus confesiones. Él se preguntaba, bueno, Dios, tú me contienes, yo ocupo una parte de ti, ¿qué parte ocupo de ti? Perdón, no lo decía como afirmación, sino que se preguntaba, ¿qué parte ocupo de ti? Si te tengo que buscar dónde te encuentro, dónde te rezo. ¿Mm? Bueno, vamos a ver estas preguntas que contesta Tomás de Aquino. Y en las objeciones hay un razonamiento que parece ser que Dios entra en la composición de los demás seres. Parece que sí entra en la composición de los demás seres. Y el primer sustento lo trae Dionisio en Decaelo, en la jerarquía. Dice: la deidad que está sobre el ser es ser de todos, pero el ser de todos entra en composición de cada uno. Por lo tanto, Dios entra en la composición de los demás seres. Claro, pues si nosotros, los animales, los árboles, las plantas, usted mismo, yo, si todos somos seres compuestos y Dios está en todos lados, es omnipresente, entonces entra en la composición de los demás seres. Lógico pensarlo. Segundo sustento, Dios es forma, pues como dice Agustín en el libro De Verbis Domini, la palabra de Dios, que es Dios, es una cierta forma no formada. Pero la forma es parte del compuesto, por lo tanto Dios es parte de algún compuesto. Claro, forma y materia, o sea, hay un compuesto. Tercer supuesto, son idénticas aquellas cosas que existen y de ningún modo se diferencian. Dios y la primera materia existen y de ningún modo se diferencian. Luego son enteramente idénticas. Pero la materia prima entra en la composición de las cosas. La materia prima, claro que sí. Y como la materia prima es idéntica a Dios, como lo acabamos de señalar, entonces Dios sí entra en los seres. Dios sí entra en la composición de los seres. ¿Qué dice el set contra de Tomás de Aquino? Dice, bueno, está lo que dice Dionisio de Divinatione. En Dios no hay tacto ni tiene nada en común con lo que se puede mezclar. También dice en el libro de Causis del mismo Dionisio, la causa primera gobierna todas las cosas sin mezclarse con ellas, Así que ahí también parece ser una contradicción con los textos de Dionisio. Pero vamos a ver el respondo, el análisis pormenorizado. Dice Aquino: sobre lo que estamos tratando ha habido 3 errores. Unos propusieron que Dios fuese el alma del mundo, como nos cuenta Agustín en el De Civitate Dei, en la ciudad de Dios, en el libro 7. A estos pertenecen también los que sostenían que Dios era el alma del primer cielo. Otros por su parte dijeron que Dios era el principio formal de todo, y se atribuye esta opinión a los almarianos. Y en tercer lugar, el error de David de Dinant, el cual torpemente propuso que Dios fuese la materia prima. Pues bien,
Todo esto es manifiestamente falso, dice Aquino, ya que ni es posible que Dios entre de algún modo en composición de algo, ni como principio formal, ni como principio material. En primer lugar, es decir, en el principio formal, porque ya lo dijimos en la cuestión 2, artículo 3, Dios es la primera causa eficiente. Dios es la primera causa eficiente. Y la causa eficiente no tiene con respecto a la forma del efecto el mismo número, sino la misma especie. Por ejemplo, el ser humano engendra un ser humano. La materia, por su parte, no tiene con respecto a la causa eficiente ni el mismo número ni la misma especie, pues aquella está en potencia o está en acto. ¿Mm? Segundo, como quiera que Dios es la primera causa eficiente, le corresponde ser, en cuanto tal, el primer agente. Lo que entra en composición con algo no es en cuanto tal el primer agente, sino que lo es el compuesto. ¿Mm? Por lo tanto, si fuera el primer agente, entonces no podríamos hablar de composición. Si es el primer agente, no podemos hablar de composición. Aquí nos sigue poniendo ejemplos. Dice, la mano no hace algo, sino que lo hace el hombre con la mano. O el fuego que calienta por el calor, también se da el mismo ejemplo. Se sigue de ahí que Dios no puede ser parte de algo compuesto. También porque ninguna parte del compuesto puede ser en absoluto lo primero en los seres. Tampoco lo puede ser la materia y la forma, que son las primeras partes de los compuestos. La materia está en potencia, y la potencia, como quedó demostrado, es siempre posterior al acto. Eso ya lo habíamos visto en el artículo 1. La forma, que es parte del compuesto, es forma participada. De este modo, así como el que participa de algo es posterior al que lo tiene por esencia, así también sucede al mismo participado. Ejemplo, el fuego en lo que arde es posterior al fuego en sí mismo. Y como quedó demostrado ya en la cuestión 2, artículo 3, Dios es absolutamente el primer ser. Por lo tanto, Dios no entra en la composición de los demás seres. No entra en la composición de los demás seres. A las objeciones. La primera objeción decía, y citaba un libro de Dionisio, la deidad está sobre el ser, que está sobre el ser es ser de todos. Y aquí nos dice, la deidad es ser de todo efectiva y ejemplarmente, no por esencia, sino por existencia. 2. La palabra es la forma ejemplar, no la forma que es parte del compuesto. Claro, acuérdense que en el segundo sustento decíamos Dios es forma. Como decía Agustín, es una cierta forma no formada. Pero aquí no dice la palabra es forma ejemplar, no la forma que es parte del compuesto. No estamos hablando de la forma que está con la materia. Y en el tercer sustento, las cosas simples no se diferencian de otras simples con otras diferencias. Esto es algo propio de los compuestos. Ejemplo, el hombre se diferencia del caballo por la diferencia de racional e irracional. Y a su vez estas diferencias no se diferencian entre sí por otras diferencias. Por eso no es correcto decir que se diferencian, sino que son diversas. Como dice el filósofo, es decir, Aristóteles en Metafísica, libro 10, diverso significa diferencia absoluta y diferente significa diferencia en algo. De este modo, y ciñéndonos a las palabras, Dios y la materia prima, por cierto, no se diferencian, sino que son diversos, son absolutamente diferentes. Por consiguiente, no se sigue que sean lo mismo. Y ahí terminamos entonces la cuestión 3, que versa sobre la simplicidad de Dios. Claro, nosotros habíamos dicho al principio que es muy lógico pensar que Dios es simple, pero es muy interesante ver el desarrollo de esto, porque ¿qué aprendimos? Aprendimos algo tremendamente importante, la diferencia entre esencia y existencia en Dios y en los seres. Aprendimos
la parte del género, la parte de la especie, el individuo, que también es un concepto sumamente importante, entre otras cosas que ustedes podrán rescatar. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, en Patreon, que son las plataformas de aportes. Cuídense, que estén muy bien. Chao.